días, hermanos, ¿cómo han estado? Por la misericordia y la gracia del Señor, nuevamente aquí reunidos, vamos a continuar la serie de predicaciones expositivas acerca del Sermón del Monte. Para hoy, el capítulo 5, versículo 6. Ya lo vamos a leer, quisiera que oráramos antes de ello. Señor Padre, hoy te damos todo el honor y toda la gloria por permitirnos estar aquí en tu iglesia local. Gracias por ese amor y esa misericordia, Señor, que has tenido para con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz. Perdona, Señor, al que está aquí parado, porque reconozco que no soy digno de estar acá, Señor, pero también sé y reconozco que tú eres digno de ser predicado, Padre. Hoy te damos todo el honor y toda la gloria solo a ti como iglesia local. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, quisiera que fuéramos todos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5. Al revés. Capítulo 5, versículo 6. Y quisiera que lo leyéramos todos, que lo leyéramos juntos. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuevamente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Listo. A modo de introducción, vamos a recapitular muy cortamente lo que hemos podido estudiar o lo que el Señor nos ha enseñado en estos domingos, desde que comenzamos el Sermón del Monte. Entonces, vemos al rey del reino, ¿cierto?, hablando a sus súbditos, hablando allí a los suyos, a sus discípulos, sentado en un monte. Y lo primero que les dice es que felices, dichosos, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo segundo que les dice es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y nuevamente, como el Señor me permitió predicar la introducción y los primeros versos de este capítulo, les digo que estas palabras son para sus discípulos. El mundo no entiende cómo es bienaventurado, feliz, dichoso, en griego makarios, una persona pobre o una persona que llora. Ni lo quiere entender ni lo va a entender, porque también dice la Biblia que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Es imposible que una persona sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo, entienda el Sermón del Monte. Es más, entienda toda la palabra del Señor, ¿sí? Vemos que en estas dos bienaventuranzas han sido características de estas personas habitantes del reino de Dios. Uno pobres en espíritu y los otros los que lloran. ¿Pero son felices porque son pobres en espíritu o son felices porque lloran? Ya vimos que no. Son felices porque recibirán el reino de Dios o reciben el reino de Dios y reciben consolación. Por eso es que son felices. Son felices porque tienen la fe y la esperanza puestas en las promesas de Cristo. Y Cristo ha prometido a los pobres y a los que lloran que van a tener su recompensa, ¿cierto? El día de hoy, y me faltan mansos, ¿cierto? También los mansos, porque recibirán la tierra por heredad.
Allí encontramos las características, comenzamos a encontrar las características. Bienaventurados, felices, dichosos, benditos. Encontramos al Rey del reino, hablando de cómo deben ser las características de estas personas que habitan el reino. Y hoy vamos a ver que estos hombres y mujeres, habitantes del reino, tienen un solo anhelo, una sola necesidad, y está basadas en las promesas de nuestro Señor. Por la gracia y misericordia del Señor, esta prédica está dividida en 3 partes. La primera es en anhelo, y es natural, o sea, la división es natural, la podemos encontrar ahorita allí, en anhelos. Después la necesidad, y por último vamos a ver la promesa o la esperanza de estos hombres y mujeres que son súbditos del reino. Entonces vamos a dar la primera parte, a comenzar. El anhelo. Lo encontramos naturalmente, dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed, ¿cierto? Hambre y sed. Esto quiere decir que bienaventurados, felices, gozosos, dichosos, bendecidos, los que tienen una profunda necesidad. Bienaventurados los que tienen una profunda necesidad. Es una prioridad en el ser humano la comida y la bebida. ¿O quién puede vivir aquí sin comer y beber? Ninguno, ¿cierto? Es una prioridad, es vital, es una profunda necesidad. Pero ¿será que el Señor está hablando de comida y bebida física? Como hemos dicho desde el principio del Sermón del Monte, lo que habla Jesucristo, nuestro Señor, está hablando de cosas espirituales, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Esto continúa en contravía con el pensar de este mundo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que felices los que tienen hambre? ¿Cómo así que son dichosos, son bendecidos los que tienen el estómago vacío? Y él, dicen Guarguero, seco. ¿Cómo así pueden ser bendecidos? ¿Cómo es esos hombres que tienen el estómago vacío y la garganta seca, felices? Pues las Escrituras nos dicen que el Señor Jesucristo utiliza los instintos básicos, primarios del ser humano, como el hambre y la sed, para dar una explicación espiritual. Jesús, nuestro Señor, utilizó la analogía del hambre y la sed para que nosotros entendiéramos mejor la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Bueno, ¿de qué no nos está hablando el Señor cuando leemos que bienaventurado es el hombre que tiene hambre y sed? ¿De qué no nos está hablando acá? Bueno, ya lo vimos, de un hambre física. No es, el Señor nos está dando un mensaje espiritual, no natural. Pero utiliza un ejemplo que es básico en la vida de estos hombres allí, como la vida de nosotros, el comer y el beber, para enseñarnos algo. Hoy es muy fácil, cuando tienes hambre, ¿qué haces? Pues vas a la cocina, en el mejor de los casos, abres la nevera y listo, ¿cierto? Has saciado tu hambre. Hay dos cosas o dos casos en los cuales el hombre no siente sed ni hambre. ¿Ustedes no les ha pasado?
Les voy a decir cuáles cosas y me dicen si sí les ha pasado o no. La primera es cuando acaba de comer y beber y está lleno. ¿O ustedes cuando acaban de comer y beber sienten más hambre y más sed? No, pues por lo menos yo no. Estoy saciado. Bueno, hay casos, ¿cierto? Y la segunda es cuando están enfermos o estamos enfermos. O aquí cuando está enfermo, bueno, aparte de Andrés que veo que come a toda hora, pero ¿a quién le da ganas de comer cuando está enfermo? No, ¿cierto que no? No. Tengamos presente estos dos casos, cuando estamos saciados y cuando estamos enfermos. ¿De qué no está hablando el Señor Jesús acá? ¿De qué no habla el Señor Jesús cuando dice que felices, bienaventurados los hombres que tienen hambre y sed? ¿De qué no habla? Pues del anhelo de tener cosas mejores. Tampoco. La mayoría de la gente hoy, y estoy hablando de los de afuera, que ojalá no sea el ejemplo de acá, tiene hambre y sed de tener cosas mejores. Toda clase de cosas materiales. Si no son cosas materiales, de placeres. Si no son placeres, de poder. De esto está lleno el mundo. El mundo hoy tiene hambre y sed, pero no en el sentido como nuestro Señor Jesucristo lo plasma aquí. Espiritual no. Ellos tienen hambre y sed de cosas materiales. Si tenían un carro, ya no les satisface ese carro, quieren otro mejor. ¿Cierto? Si tenían una casa, no quieren esa casa, ya no les satisface, sino quieren otra mejor. ¿Cierto? Placeres. Esto sí lo vemos constantemente en el mundo. Y estoy hablando del mundo, que ojalá no sea aquí. Cuando el hombre casado no se deleita, como dice la Biblia, que debemos deleitarnos en nuestras esposas, sino busca por fuera lo que no se le ha perdido. ¿Sí? Allí está el tener hambre y sed de cosas que no son espirituales, de poder político, de poder comercial, de dinero. Y lastimosamente lo vemos hoy en las iglesias de poder religioso. Mucho. Tienen hambre y sed. Manipulan a diestra y siniestra. Pero pongámonos en las sandalias de estos hombres y mujeres que estuvieron allí en la falda del monte escuchando este sermón. Capítulos antes o un capítulo antes, vemos al Señor alimentando a ¿cuántas personas? 5,000. 5,000. Dice Juan, dice Juan capítulo 6, verso 26, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, yo le llené los estómagos a 5,000. Y de esos 5,000, ¿cuántos quedaron? Los mismos 12. Trabajen por la comida. Ustedes trabajan por la comida que perece, pero no, trabajen por la comida que no perece, la que el Hijo de Dios les puede dar. Y vuelvo y digo, lastimosamente, hoy en las iglesias, muchos buscan a Cristo como esos hombres y mujeres de las cuales el Señor alimentó. No lo buscan por lo que Él es, sino por lo que me pueda dar. Parece que no venimos a la iglesia, sino a un centro comercial. Hace poco escuché que una iglesia grande tenía su evento en un parque, y eso está mal, no. Lo mal es el enfoque que le dan.
Se subían las personas a una especie de chiva y cada persona que decía, voy por mi carro, subía. Voy por mi casa, iba. Voy por, no sé, la rebeldía de mis hijos, subía. Nadie decía, yo voy porque tengo hambre y sed del Señor. Todos iban era por algo que Dios a través de Jesucristo les podía ofrecer. Entonces, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de recibir la palabra de Dios y vamos a un centro comercial. A ver qué nos puede dar Dios. A ver qué ofrece ese Jesús este día, este domingo. Pues hermanos, Jesús ofrece palabras de vida eterna. Entonces ya vimos de qué no estaba hablando el Señor Jesús. Ahora vamos a ver de qué sí está hablando el Señor Jesús. Que es tener hambre y sed en el contexto, en las palabras del Señor Jesús. Y hay un buen ejemplo. Quiero ilustrarles con el pueblo de Israel. Lo estudiamos hace unos años, cuando llegaron al desierto. ¿Qué tuvieron estos hombres cuando estuvieron en el desierto? Hambre y sed. Hambre y sed. Pues las Escrituras nos dan un muy buen ejemplo de qué es el hambre y la sed espiritual en el pueblo de Israel, en el Éxodo, en el desierto. Esta era la condición de este pueblo, un pueblo que tenía hambre y sed. ¿Y esta hambre era de cada 8 días o era diaria? Diaria. Pues era una necesidad, una prioridad suplirla, porque si no la suplían, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa cuando el hombre no come ni bebe? Se muere. Es vital, es una necesidad primordial suplir estas dos cosas, ¿cierto? Es primordial para la sobrevivencia de un pueblo y más en un desierto. Aún con la murmuración, con la indisciplina, con las quejas, estas necesidades primarias, básicas, ¿a dónde los llevaban? Porque el pueblo no era una perita en dulce, ¿o sí? Lo que estudiamos, no. Que se quejaban, murmuraban, pero aún ¿a dónde los llevaba estas necesidades? No, a Dios, a poner sus ojos, porque no tenían nada. Asomaban la vista y lo único que veían era arena y arena. ¿Y de dónde vendrá mi sustento? ¿Y el Señor qué hizo? Envió codornices, de la peña salió agua, ¿sí? Aún de la murmuración, de las quejas, de la rebeldía de este pueblo, dentro del corazón del pueblo estaba poner los ojos en el Señor por estas necesidades. Figurativamente, tener hambre y sed significa un deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar, apetecer. Por la misericordia de Dios, ninguno, ni usted ni yo, hemos sufrido un hambre de 2 días, 3 días, ¿cierto? No lo hemos, el Señor ha suplido. Pero ¿qué pasaría, pongamos este caso, qué pasaría si en un momento dado nos encontramos en una circunstancia donde no hay agua, donde no hay comida? ¿Qué añoraríamos? ¿O qué pediríamos? ¿O cómo sería nuestra actitud? Es diferente yo acá parado o ustedes allá sentados estar pensando en la hora del almuerzo, ¿cierto? Muchas veces lo hacemos, que estamos allí sentados y estamos pensando, ¿qué será de almuerzo hoy? ¿O qué haré de almuerzo? Dirán las hermanas, ¿cierto? ¿Por qué? Es diferente porque acabamos de desayunar, o de tomar medias nueves, o no sé, un café con pan o algo, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si estamos allí sentados y llevamos 3 días sin comer?
¿Sí? Es diferente. Y a esto es lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice tener hambre y sed. No es, sí, yo acabé de comer y pues más tarde me como algo y ya hasta la noche y puedo durar. No, es hacer de cuenta que no hemos comido en una semana, no hemos tomado agua, no hemos tomado líquido durante 4 o 5 días. ¿Cómo desearíamos nosotros, o cómo desearía este pueblo tener algo para llevar a la boca, ¿cierto? Y esto es lo que el Señor quiere hacer el énfasis. No es simplemente tener hambre, ya, tener hambre y ya. No, es un deseo ferviente. Es desear intensamente, como si no hubiéramos comido en semanas. Es añorar, es apetecer. Pero yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué pasó con este pueblo cuando entró a la tierra prometida? ¿Siguieron teniendo esta hambre, esta sed? ¿Siguieron aún con su murmuración y su queja poniendo los ojos en Dios para que Él supliera estas cosas? Acordémonos que esta tierra fluía leche y miel. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? Pues lo hemos estudiado. Dejaron de tener hambre y sed. ¿Por qué? Porque todo estaba a la mano. Todo ya lo tenían. No tenían una dependencia de Dios. Ya no alzaban su cabeza y veían arena, arena y arena. No. Ya si tenían hambre, como era una tierra tan rica, salían y cogían de sus cultivos, ¿cierto? Ya no tenían la necesidad de que Dios supliera esto. Dejaron de tener hambre y sed, dejaron de anhelar, dejaron de apetecer, de desear ardientemente a Dios. Eso hizo este pueblo. Dejaron de desear ardientemente a Dios. Y ahí sí, ¿qué los llevó esto? ¿O a qué los condujo esto? A la, lo dijo la hermana Nina, idolatría. ¿Cierto? Estaban llenos, estaban saciados. ¿Por qué? Porque en sus días, en la tierra prometida, todas sus necesidades estaban cubiertas. Cualquier necesidad que pudieran tener estaban cubiertas. Dejaron de tener la necesidad. O yo les hago mejor la pregunta. Este pueblo, aún teniendo esta tierra próspera, teniendo cultivos, teniendo agua, dejaron de tener hambre y sed. ¿O deberían de haber dejado de tener hambre y sed? No. Pues hermanos, hoy, aquí en la iglesia bíblica misionera Sublime Gracia, porque no le estoy hablando a los de afuera, sino a los de acá, ¿qué ha cambiado? Teníamos hambre y sed y anhelábamos fervientemente al Señor y orábamos. ¿Y qué ha pasado hoy? El Señor, en su eterna misericordia, nos ha bendecido y nos hemos saciado, nos hemos llenado. ¿Cuáles son los dos casos que les dije que el hombre no tenía hambre y sed? Porque estaba lleno o satisfecho, y el otro porque estaba enfermo. ¿En cuál de los dos casos nos ponemos? El Señor también nos da un ejemplo hermoso. El Señor tuvo hambre y sed. Al comenzar el capítulo 4 de Mateo lo dice, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Pero ¿a dónde acudió el Señor? Cada tentación del diablo, el Señor, ¿qué le decía? Escrito está, escrito está. También encontramos a una mujer que tuvo hambre y sed. Mateo capítulo 15, verso 27 y 28, la mujer cananea. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Tenía puestos los ojos en el Señor, tenía hambre y sed. Y Jesús
Nuestro Señor le dice, entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a los salmos. En el Salmo 84, versículo 1, dice la palabra del Señor, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma ardientemente, desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela, era un hombre que anhelaba estar en la presencia de Jehová, pero ese anhelo no es cualquier anhelo, dice ardientemente. David en el Salmo 63, versículo 1 dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿En dónde? Pues donde no hay aguas. ¿Dónde vemos al Señor Jesucristo? Allí en todo esto lo que hemos leído. Juan capítulo 6, aún en el Sermón del Monte, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Jamás. Encontramos también en la Biblia otro ejemplo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo en Samaria, y llega una mujer y Él le dice, dame de beber, dame agua, y ella le dice, no, porque yo soy samaritana y tú eres judío y yo no nos entendemos, no te puedo dar agua y tú me estás pidiendo agua a mí. Y Él le explica que el que beba de Él no tendrá sed jamás. Y ella, ¿qué le dice? Dame de esa agua, yo quiero tomar de esa agua. Teniendo el pozo allí enfrente, dice, no, esa agua no me sacia, me llena por un momento, yo quiero esa agua. Esa mujer tenía hambre y sed. Bueno, pero ¿qué pasa con nosotros? Un ejemplo que está en las Escrituras, ¿cómo debemos ser nosotros? Dice la Nueva Traducción Viviente del Salmo 42, versículos del 1 al 2. Como el ciervo anhela las corrientes de agua. La Reina Valera dice, como el ciervo que brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Anhela las corrientes del agua. Así mi anhelo es por ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, dice el salmista, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de ti? Eso es tener hambre y sed, anhelar estar en la presencia de Dios. Como ese ciervo. Imagínense en un momento, un desierto, el animalito en la mitad del desierto. ¿Cómo sería esto? Un infierno completo. Sería muy terrible para cualquiera, animal o persona, estar allí. Y él dice, así como este animalito, como este ciervo está en la mitad del desierto, así estoy yo, anhelando, buscándote. Mi alma tiene sed de ti. Y así es como nosotros, iglesia, debemos ser todos los días, desesperadamente, angustiosamente, buscar la presencia de Dios. Tener hambre y sed es sentirse morir de hambre
y de sed. Y reconocer que solo Dios puede saciar esta hambre y esta sed. El salmista no tenía hambre ni sed de dinero, ¿o sí? No, porque era el rey. David era el hombre más rico del mundo en esta época. No tenía necesidad de fama o hambre y sed de fama, de comodidades, de placeres, de reconocimiento, de afecto, de bienestar. Ninguna cosa de este mundo pasajero tenía hambre y sed de él. Él simplemente anhelaba, deseaba estar en la presencia de Dios. Él moría de sed por Dios. Él estaba profundamente necesitado de Dios. Su necesidad era apremiante, como cuando nosotros dejamos de comer 4 o 5 días. Dejamos de tomar agua 3 días. ¿Qué pasa? Nos morimos. Y así sentía David morirse, porque no estaba en la presencia de Dios. Él anhelaba, añoraba estar ante su Dios. Y la pregunta hoy, iglesia, es: ¿sientes tú esta urgencia de estar delante del único que te puede saciar el hambre y la sed? Miren lo que dijo San Agustín: nos hiciste para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Lo vuelvo a leer: nos hiciste para ti. Nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Ese es el anhelo, la prioridad que Dios suple en nuestras vidas, el hambre y la sed. Ahora vamos a ver el segundo punto, la necesidad. Bueno, hambre y sed, ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué dice el texto? Justicia, justicia. Pues busqué en un diccionario, y justicia quiere decir principio moral que inclina a obrar y juzgar, presentando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. En el concepto para el mundo, o en el diccionario encontré que prima la justicia, valga la redundancia, y la equidad. O sea que, en pocas palabras, para este mundo justicia es tratar a todos por iguales, ¿cierto? Vamos a ver qué no es esta justicia de la que nombra el Señor aquí, o la que está hablándole a sus discípulos aquí. ¿Qué no es? Pues no habla de una justicia externa, no habla de una justicia legal. Si tú tienes un pleito por una casa y estás esperando que, como el Señor dice, que tengamos hambre y sed de ¿qué? De justicia, pues el Señor me va a solucionar ese problema de esa casa. Entonces, si yo tengo hambre y sed de Dios, Dios me va a hacer justicia a mí, dándome la parte de la casa que me corresponde, o de algo que tenga un problema, un litigio o un problema jurídico. No está hablando de esa justicia, no está hablando de esa justicia. Es que mis compañeros en el trabajo me hacen bullying, o mis compañeros en el estudio me hacen bullying, y como dice la Biblia, que el que tenga hambre y sed de justicia serán saciados, pues el Señor, oramos que caiga fuego consumidor. No está hablando de esta justicia. Tengo problemas de convivencia, ya sea con mi esposo, mi esposa, mis hijos, con los vecinos, y el Señor va a arreglar, porque Él dice que tenemos de tener hambre y sed de justicia, porque Él va a saciar. Entonces Él va a arreglar estos inconvenientes. Pues tampoco está hablando de eso allí, tampoco está hablando de eso. Tampoco habla de nuestra perfección. ¿Cuál es el concepto del mundo? Todos iguales. Entonces, a veces nosotros creemos que porque la Biblia dice que somos justos, tratamos a todos así, y eso es moralismo, ¿cierto? A veces nos pasamos ya al otro extremo del moralismo y tratamos a todos así. Tampoco está hablando de que el cristiano debe ser perfecto, no. Bueno, ¿cómo ve Dios la justicia del hombre?
¿Cómo ve Dios la justicia del hombre? Porque una cosa es cómo nos vemos nosotros con nuestra propia justicia, ¿cierto? Es que somos tan buenos. ¿Cómo ve Dios la justicia del hombre? Isaías 64:6, la Nueva Traducción Viviente dice: estamos todos infectados por el pecado, somos impuros. ¿O es que alguno no está infectado por el pecado? No, todos estamos infectados por el pecado. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no somos más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrastran, como el viento. Estas buenas obras que hacemos sin Cristo son como trapos de inmundos delante de Dios. Así ve la justicia del hombre. El hombre, por más justo que sea, sin Cristo en su corazón, esas justicias son trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esa palabra justicia que aparece allí? Consiste en una perfecta conformidad con la santa ley de Dios. Acuérdense en que dijimos que Dios, Jesús, nuestro Señor, pone un estándar altísimo, alto, ¿cierto? Cuando comienza las bienaventuranzas. Pues la justicia consiste en una perfecta conformidad con la santa ley de Dios, con su voluntad. En pocas palabras, es todo aquello conforme al carácter de Dios. Todo lo que se rige al carácter o se ciñe al carácter de Dios es justicia, de la que está hablando el Señor. Entonces, tener hambre y sed de justicia es querer hacer las cosas como Dios las haría. Bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido el hombre que tiene el anhelo. Acuérdense, ¿qué es el anhelo? De ser santo, puro, íntegro. Conformarse o comportarse a la imagen y semejanza de Dios en estos aspectos. Bueno, ¿cómo se obtiene esta justicia? ¿Cómo se obtiene? Entonces lo primero que vamos a ver es cómo no se obtiene. ¿Será por nuestro propio mérito? No. ¿Con dinero? ¿Comprándola? ¿Será? ¿O es que yo doy más del diezmo? No. ¿Con sacrificios personales? No, es que este domingo fui a la iglesia y el Señor, en algo tiene que valer eso. ¿Cierto? No. No hay nada de esto. Con nada de esto se obtiene la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo se obtiene? Hermanos, se les imputa. Es una justicia imputada. Es dada. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Se le imputa la justicia de Cristo al hombre única y exclusivamente por la fe. Dios declara al culpable inocente, o llamó al inocente culpable, para que tú y yo hoy tengamos esa justicia. Nos justificó una vez y para siempre, pero andamos en el proceso de santificación. Esa es como el recorrido a seguir. El Señor, en su inmensa soberanía, nos justifica no por lo que hagamos, ni por los méritos que tengamos, sino por lo que hizo Cristo y los méritos de Cristo en la cruz. Nos imputa la justicia de Cristo, nos da la justicia de Cristo, y ahora nosotros somos justificados y vivimos una vida en santidad. En santidad. Por eso el hambre y sed de justicia tiene que ser diariamente. Es un deseo profundo que tiene el cristiano por la santidad, por ser como Dios dice que debemos ser, como Cristo.
Aquí es diferente, por eso hablábamos de cosas espirituales. Cuando el hombre es lleno, ha comido y ha bebido, ¿será que tiene más hambre y más sed? Dijimos que no. Pero aquí es diferente, el cristiano aún lleno tiene que tener el anhelo de desear más. Esto es diario. ¿Cada cuánto ustedes tienen hambre? ¿Cada tercer día? ¿Cada 2 días? ¿O todos los días? Cada 2 horas. Hay unos que cada media hora. No, esto es diario. Como el salmista anhelaba, deseaba, moría por estar en la presencia de Dios cada 8 días cuando iba al templo, ¿cierto? No, están dormidos. No, acá. Todos los días tenemos esta necesidad. Esto es diario, diario. Bueno, ¿y dónde se nos revela esta justicia? ¿O por dónde nosotros sabemos esta justicia? Pues, hermanos, Romanos capítulo 1, verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por dónde nosotros conocemos la justicia de Dios? Por la fe, y la fe viene por Él. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en todas las Escrituras. Jeremías capítulo 23, verso 5, la Nueva Traducción Viviente dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será el rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará salvo e Israel vivirá seguro. ¿Será que algún rey cumplió esto que está escrito en Jeremías? No, aparte de Cristo. Ninguno. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed ¿de quién? De Cristo. De Cristo. El fin del creyente, vuelve y juega, no es ir detrás de la bienaventuranza, es detrás de ser feliz. Es que yo vengo a la iglesia para ser feliz. No. Ese no es el último, el fin. No. El fin de esta vida o del creyente es ir detrás de la justicia, es ir detrás de Cristo. Y muchos púlpitos hoy se prestan para eso, para decir, vengan aquí y ustedes encontrarán felicidad. Mentira. Si no es la felicidad en Cristo, esta felicidad es momentánea y pasajera. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, primeramente buscad el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Está hablando de sustento y abrigo. Pero primeramente lo primordial del hombre es buscar el reino de Dios y su justicia. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo cuando predicó, cuando comenzó su ministerio. Arrepentíos y creed porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean que el reino de los cielos ya está aquí. Características de un hombre que tiene hambre y sed de justicia. Primero, persigue o anhela perseguir una relación con Dios. Escuchaba a un pastor decir sobre las bienaventuranzas que no son un mapa, no nos guía, ¿se acuerda que eso lo dijimos en la introducción? Por hacer lo que están en las bienaventuranzas no vamos a ser salvos, no, son un espejo de cómo debemos ser, ¿cierto? Es correcto. Entonces, este hombre anhela, el creyente anhela tener una relación con Dios. ¿Cuándo? Siempre,
a cada instante, en cada momento. Entonces una característica es que este hombre persigue o anhela tener una relación con Dios diariamente, constantemente. Otra característica del hombre bienaventurado y feliz por tener hambre y sed de justicia, lucha diariamente contra el yo. Escuchen, hermanos, ¿qué caracteriza a un hombre creyente? Se niega a sí mismo, ¿no? Lucha contra el yo, contra el mundo y contra Satanás. Esa es la característica también de un hombre bienaventurado por tener hambre y sed de justicia. Persigue lo que Dios persigue, lo que Dios es, lo que Dios sigue. Anhela hacer la voluntad de Dios. Anhela hacer la voluntad de Dios. Busca glorificar a Dios en todo momento. El hombre que tiene hambre y sed de justicia es consciente, escuchen bien, hermanos, es consciente de su pecado y sabe que este pecado, ¿qué hace? Lo aleja de Dios, de tener comunión con Dios. Lo aleja de Dios. O sea, hermanos, examinémonos. Si no tenemos hambre y sed de seguir o anhelar una relación con Dios, de luchar diariamente contra el mundo, el yo y Satanás, si no perseguimos lo que Dios es, si no anhelamos hacer su voluntad, si no buscamos glorificar a Cristo diariamente en cada instante, si toleramos el pecado, ¿será que tendremos un hambre y una sed genuina por esa justicia o por Cristo? ¿Cómo tiene que ser o cómo podemos ver que si tenemos esta hambre y esta sed de justicia? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestro anhelo, si vuestro deseo, nuestro apetito no es mayor del religioso, hipócrita, falso, no entraremos en el reino de los cielos. Bueno, y por último, la promesa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque serán saciados. Bueno, saciar, el verbo saciar, es un verbo en griego que se dice hortazo, y significa dar forraje, proveer comida, no solo comida proveerla, sino proveerla en abundancia, llenar, satisfacer, hastiar, cumplir. Eso significa la palabra saciar en el idioma en la que fue escrita. Dar forraje, acuérdense en esto bien de dar forraje, porque lo vamos a ver ahorita. Dar forraje, proveer comida, no solo proveer comida, sino comida en abundancia, llenar, satisfacer, hastiar, cumplir. Perdón. Hermanos, las escrituras nos dicen que el Señor sació de comida al pueblo en el desierto. ¿Se acuerda que comenzamos viendo el pueblo en el Éxodo? Y el Señor les dio lo suficiente o les sobreabundó. Los saciados completamente. Es más, ellos no podían guardar para el otro día, ¿no? Se llenaban ese día y totalmente saciados, llenos. Volviendo al ejemplo de la ilustración de Éxodo, ¿sí? Pero trayéndolo hoy a nosotros, aquí a la iglesia local, ¿será que el Señor ha saciado hoy?
Pues hoy sacia, hermanos, hoy sacia. Él da, y no solo da para llenarnos, sino da abundantemente. ¿Y en dónde podemos? Un solo ejemplo, porque el tiempo no nos alcanza. En la Biblia. Cuando abrimos las Escrituras, Él llena. Cuando vamos con hambre y sed a buscar esa justicia, a buscar a Cristo, tenemos ese anhelo, ese fervor. El Señor llena esa necesidad que tenemos a través de su palabra. ¿Y será que esto lo podemos hacer por nosotros mismos? ¿Tener esta hambre y sed de justicia? No, porque si notamos la primera característica del Sermón del Monte de los habitantes del reino, que dice, son pobres en espíritu. Ni tú ni yo podemos hacerlo, podemos llenarnos nosotros mismos. Ni decir, es que sí, gracias a Dios, pero yo fui el que lo busqué. No, porque somos pobres, estamos en bancarrota espiritual. Es más, eso es de nosotros, pero el mundo, ¿será que puede hacerlo? Tampoco, porque ellos no quieren ni pueden acercarse a Dios, no lo pueden hacer. Nos llena, provee, nos sacia constantemente. Cada vez que tienes hambre y sed, acudes a la Escritura, acudes en oración y Dios suple esa hambre y esa sed de justicia en Cristo Jesús. Pero ya vimos en el pueblo, ya vimos la iglesia, ¿y dónde va a ser satisfecho plenamente esta bienaventuranza? ¿En dónde? En el cielo. Allí va a estar plenamente satisfecha, plenamente. Este es el cumplimiento de esta promesa. El que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Cristo nuestro Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Juan 6:37. En el 35 de Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35 dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, nunca. Amigo que estás aquí y no has entregado tu corazón, no has sentido esto que hemos dicho hoy de tener hambre y sed de justicia. Tal vez aquí bostezamos. Si yo contara los bostezos aquí en la iglesia, en el sermón, serían muchísimos, pero no de hambre ni de sed de justicia, sino de ser saciados corporalmente. Pero el Señor les dice, vengan, crean en mí y nunca tendrán hambre ni sed jamás. Amigo que estás aquí, no has entregado tu vida plenamente, no has sentido hambre, no has sentido sed. Hoy es el día. Si aún no has sentido hambre y sed de justicias por dos cosas, o una, estás lleno por el mundo, saciado, hostigado por lo que el mundo te ofrece y te puede dar. Y dos, porque estás enfermo y no has reconocido que estás enfermo por la peor enfermedad que hay, el pecado. La pregunta hoy es, ¿cómo voy a ser saciado de algo que no quiero ni puedo ir a comer y beber? ¿Cómo hago? Pues lo que hemos dicho, Cristo te sacia. Mira lo que dice el Señor Jesucristo, si hoy, porque hoy es el día, no entregas tu vida a Cristo. Lucas capítulo 6, verso 25. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, estáis llenos, porque tendréis hambre. Salmo 23, para terminar, versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Se acuerdan lo que significa también la palabra
Hortazo es proveer forraje o pasto, ¿cierto? Allí el buen pastor a sus ovejas que dará descanso, dará abundante comida. Y junto a aguas de reposo, lo más importante y lo que debe hacernos felices es que Él mismo nos pastoreará. Amén. Señor, hoy te damos gracias y te pedimos, Padre, que si es tu voluntad, hoy mismo, Señor, llene nuestro corazón de hambre y de sed de justicia, de anhelo fervientemente de buscarte, de ansias locas, no por este mundo, sino por lo que tú has prometido en tu palabra que nos saciarás, Señor. Permite, Señor, que cada día, cada instante, sintamos esa hambre, Señor, y esa sed, para poder estar contigo, para poder buscarte, para poder hacer tu voluntad, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y por tu palabra hoy. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.